nadie se levantaba para ayudarlo. El hombre rico luchaba con su propio plato mientras las miradas a su alrededor huían de la escena y risas contenidas atravesaban el ambiente como cuchillas silenciosas. Afuera, una mujer en situación de calle observaba todo, inmóvil, hasta reunir el valor suficiente para atravesar esa puerta. Lo que comenzó como un simple acto de humanidad rápidamente adquirió proporciones inesperadas. Cuando la comida llegó a su fin, él hizo algo que nadie podría prever. Tomó una decisión abrupta y le presentó una propuesta tan improbable como imposible de ignorar. Rafael Herrera era el tipo de hombre que hacía cambiar el aire cuando entraba en cualquier lugar. A los ojos de todos, era el retrato de la perfección, elegante, distante, inalcanzable. Pero un accidente de coche lo cambiaría todo. En una noche lluviosa, regresando solo de una reunión, Rafael perdió el control del vehículo en una curva y volcó. Sobrevivió, pero la colisión dejó una grave lesión en la médula. Las manos comenzaron a temblar, las piernas ya no respondían. Los médicos hablaron de una recuperación lenta, quizá imposible. Y el hombre que siempre lo controló todo pasó a depender de los demás incluso para las cosas más simples. La silla de ruedas se convirtió en su compañera silenciosa y en su mayor vergüenza. Rafael se aisló, rechazó visitas y el orgullo transformó su mansión en una prisión de lujo. Hasta que, una tarde cualquiera, salió a almorzar fuera. El restaurante más caro de la ciudad parecía el escenario ideal para otra de sus discretas apariciones. La gente lo observaba con curiosidad, algunos intentando disimular, otros susurrando su nombre, como quien menciona una leyenda viva. El camarero corrió a atenderlo, acomodando la mesa con precisión, sirviendo el vino más caro sin que Rafael tuviera que pedirlo. Todo parecía seguir el guión habitual, hasta el momento en que ocurrió lo inesperado. Tomó el tenedor con la mano derecha, intentando cortar un pequeño trozo del plato principal, pero la mano no obedeció. Un temblor leve al inicio, casi imperceptible, pronto se transformó en un movimiento descontrolado. El tenedor se escapó de sus dedos y cayó con un sonido metálico que cortó el ambiente. Un segundo después, el plato se deslizó del borde de la mesa y se estrelló contra el suelo. El ruido resonó por el salón. El camarero se detuvo, las parejas en las otras mesas alzaron la vista y por un breve instante, todos lo miraron. Pero lo que siguió fue aún peor, el desvío de las miradas. Fingieron no ver. Fingieron que nada había ocurrido. Fingieron que aquel hombre, símbolo de poder y control, no estaba luchando contra su propio cuerpo. Rafael intentó respirar hondo, controlar el temblor, pero la frustración ardía por dentro. No era solo la vergüenza pública, era el recuerdo de lo que llevaba meses intentando ocultar. El diagnóstico que se negaba a aceptar. El cuerpo que, poco a poco, lo traicionaba. Se limpió la comisura de la boca con la servilleta, intentando recomponer la apariencia, pero las manos seguían inestables. El camarero dudó en acercarse. Las miradas volvieron a los platos, los cubiertos, los vasos, todos fingiendo una normalidad que no existía. En aquella mesa, rodeado de indiferencia, el millonario se vio completamente solo. Por primera vez, percibió que su dinero podía comprar cualquier cosa, menos una mirada sincera de compasión. Y fue en ese momento, entre el ruido de los cubiertos y el sonido apagado de conversaciones fingidas, que una figura del exterior, alguien invisible para el mundo, lo observaba con ojos diferentes. Afuera del restaurante estaba Sofía. Sentada en la acera, con la espalda apoyada en una pared cubierta de carteles rasgados y manchas de lluvia antigua, abrazaba sus propias rodillas para protegerse del viento frío de la tarde. El cabello, antes rubio, estaba enmarañado, endurecido por la suciedad y el tiempo. La sudadera ancha que llevaba tenía agujeros en las mangas, y los zapatos, si es que aún podían llamarse así, estaban casi abiertos por delante. Sofía no pedía nada. No extendía la mano, ni llamaba la atención. Pasaba los días observando a la gente entrar y salir del restaurante, riendo, hablando en voz alta, cargando bolsas de marcas caras. A veces, recibía una mirada de desprecio, otras veces, solo el viento. Pero ese día, algo diferente atrapó su mirada. Al otro lado del escaparate, vio al hombre de traje. Un hombre que, claramente,
pertenecía a un mundo que ella jamás imaginó tocar. Todo en él exhalaba poder, el corte preciso del cabello, el reloj, la postura firme. Pero bastó un segundo de distracción para que Sofía percibiera algo que nadie más parecía notar. Aquel hombre, tan admirado, estaba temblando. Vio el tenedor escaparse, el plato caer, la incomodidad llenar el ambiente como una sombra. La gente miró, pero solo por un instante, como quien presencia algo demasiado incómodo para seguir mirando. Luego volvieron a sus propios platos, fingiendo que nada había ocurrido. Sofía permaneció inmóvil, observando en silencio. No veía a un millonario. Veía a un hombre con dolor. Y tal vez por haber sentido en su propia piel el peso de la soledad, el frío de las madrugadas sin techo y el desprecio de las miradas ajenas, reconoció en él algo familiar. Era extraño, ese temblor en las manos ella también lo conocía. Solo que, en su caso, el temblor venía del hambre. Por un momento, pensó en levantarse e irse. Pero algo dentro de ella, quizá la parte que aún creía en el bien, se lo impidió. Mientras los camareros cuchicheaban, mientras el dueño del restaurante torcía la nariz, Sofía continuó mirando. Había en sus ojos una mezcla de compasión y valentía. Y aún sin saber por qué, sintió que necesitaba hacer algo. Era como si una voz suave dentro de ella dijera: si nadie hace nada, tú lo haces. Entonces Sofía respiró hondo, acomodó la sudadera sucia y se puso de pie. Sofía respiró hondo y empujó la puerta de vidrio con cuidado, como si invadiera un lugar prohibido. El suave sonido de la campanilla sobre la entrada fue suficiente para que todas las miradas se volvieran hacia ella. Las conversaciones cesaron. Los cubiertos se detuvieron a medio camino. Una mujer sucia, con ropa gastada y el cabello despeinado, estaba allí, entre mesas cubiertas por manteles blancos y copas de cristal. Los clientes se miraron entre sí, confundidos, algunos con asombro, otros con desprecio. Sofía, sin embargo, no desvió la mirada. Sus manos sudaban, el corazón latía rápido, pero aún así dio 2 pasos hacia adelante. ¿Puedo ayudar?, preguntó, con la voz suave, pero decidida. El camarero corrió hacia ella, visiblemente irritado. La señora no puede estar aquí, por favor, salga antes de que llame a seguridad. Pero ella no se movió. Su mirada estaba fija en Rafael, y fue solo a él a quien habló. «¿Puedo ayudar?», repitió. Rafael Herrera la observó en silencio. Él, que siempre lo tuvo todo, que nunca necesitó de nadie, no sabía qué responder. Su primera reacción fue el orgullo, ese instinto de quien pasó la vida creyendo que pedir ayuda era señal de debilidad. Pero la mirada de ella lo desarmó. Había algo diferente en los ojos de Sofía. No había lástima. No había interés. Era la mirada de alguien que comprendía el dolor porque ya lo había vivido. Por un instante, sintió vergüenza. Vergüenza por haber sido el hombre que tantas veces pasó junto a personas como ella, fingiendo no ver. Vergüenza por ser ahora el observado, el vulnerable. Pero la vergüenza pronto dio lugar a una sensación extraña, una confianza silenciosa. Miró a su alrededor, todos esperaban que la expulsara. Pero, sorprendiéndose incluso a sí mismo, Rafael respiró hondo y murmuró: «Sí, por favor». Sofía se acercó. Con delicadeza, tomó el tenedor que él había dejado caer y lo colocó de nuevo sobre la mesa. Las manos de ella temblaban levemente, no por miedo, sino por emoción. Tomó una cuchara, reunió un poco de comida y, con cuidado, la llevó frente a él. Rafael dudó, pero aceptó. La escena era demasiado improbable, una mujer en harapos ayudando a un millonario a comer. A su alrededor, las miradas comenzaron a acumularse como cuchillas afiladas. Una mujer elegante susurró al marido: «Mira eso, qué absurdo. Debe estar siendo engañado». Otro hombre, de traje gris, rió de lado y sacó el teléfono. En segundos, la cámara estaba apuntando a la escena, el millonario siendo alimentado por una mendiga. El sonido de las risitas, de los susurros y de los clics de los teléfonos llenó el ambiente. Pero Sofía no desvió los ojos.
Estaba concentrada en Rafael, que, aunque intentaba disimular, sentía la piel arder de vergüenza. Entonces apareció el dueño del restaurante. Un hombre bajo, regordete, con el rostro rojo y el delantal manchado de salsa. Marchó hasta la mesa con pasos duros y voz irritada. ¿Qué está pasando aquí? Esa mujer no puede estar aquí dentro. Los clientes se giraron para mirar. El aire se volvió pesado, lleno de expectativa. Sofía detuvo el movimiento de la cuchara y bajó la cabeza. Su cuerpo se encogió, como quien se prepara para ser expulsada. Pero antes de que dijera cualquier cosa, una voz firme resonó. «Ella está conmigo». Fue Rafael. Las palabras salieron lentas, pero llenas de autoridad. El dueño del restaurante se quedó helado. «Pero, señor Herrera, yo no sabía». Rafael lo interrumpió con una simple mirada. «Ahora lo sabe. Y quiero que todos lo sepan». Esas 4 palabras, «ella está conmigo», lo cambiaron todo. El murmullo cesó y, por un instante, el silencio se apoderó del lugar. Sofía lo miró, sorprendida. Había algo en sus ojos que no esperaba encontrar: respeto. No la trataba como una carga, ni como una limosna. La veía, por primera vez en años, alguien la veía como a un ser humano. Rafael tomó la servilleta y limpió discretamente la comisura de los labios, intentando recuperar la postura. «Continúa», pidió, con una sonrisa casi imperceptible. Ella obedeció. Y así, ante decenas de miradas juzgadoras, continuó alimentándolo con el mismo cuidado de antes. El ambiente, antes hostil, comenzó a cambiar. Algunos desviaron la mirada, avergonzados. Otros bajaron los teléfonos, al darse cuenta de que estaban presenciando algo que no encajaba en la vanidad de aquel lugar. Sofía terminó de ayudarlo. Cuando guardó la cuchara, Rafael respiró hondo, como si acabara de enfrentar una guerra. «Gracias», dijo. 2 palabras simples, pero que cargaban una verdad que hacía mucho tiempo no le decía a nadie. Sofía sonrió levemente, sin saber qué responder. Rafael respiró hondo, apoyando las manos temblorosas sobre la mesa. El dolor en los músculos era real, pero había otro dolor que molestaba aún más: la soledad. La sensación de estar rodeado de todo y, al mismo tiempo, de nadie. La miró con calma, intentando descifrar aquel rostro cansado, y preguntó: «¿Cuál es tu nombre?». Ella dudó un instante antes de responder, con la voz baja: «Sofía». Rafael repitió, como si probara el sonido: «Sofía». Un breve silencio se formó entre ambos, hasta que él completó, en un tono más suave: «Y yo soy Rafael». Entonces, mirándola con una mirada que mezclaba curiosidad y respeto, preguntó: «¿Cuándo fue la última vez que dormiste en una cama de verdad?». Sofía desvió la mirada. Por un instante, intentó responder con una sonrisa irónica, pero la voz falló. «Ni me acuerdo», murmuró, apretando los dedos uno contra otro. La sinceridad de esa respuesta lo golpeó como un puñetazo. Rafael siempre creyó que podía resolver cualquier cosa con dinero. Pero allí, frente a aquella mujer, se dio cuenta de que lo que le faltaba a ella, y quizá también a él, no podía comprarse. Dudó, eligió las palabras con cuidado, y entonces dijo algo que sorprendió incluso a sí mismo: «Pasa una noche en mi casa. Solo para descansar». Sofía lo miró como si hubiera oído una broma. «¿En su casa?», repitió, incrédula. «Sí. Puedes darte una ducha, comer algo decente, dormir bien. Mañana, si quieres, te vas. Sin obligaciones». Ella soltó una risa nerviosa. «Perdone, pero, ¿por qué? Usted ni siquiera me conoce». Rafael bajó la mirada, pensando en la mejor respuesta. Por un momento, parecía buscar algo dentro de sí, una justificación que tuviera sentido. Pero lo que salió fue la más pura verdad. «Porque hoy fuiste tú quien me ayudó». No había caridad en ello, solo gratitud. Sofía sintió un nudo en la garganta. Parte de ella quería rechazarlo. Pero había algo en su voz, un tono calmo y honesto, que la hizo creer.
«¿Solo una noche?», preguntó, aún desconfiada. «Solo una noche», confirmó Rafael, con media sonrisa. Ella respiró hondo y luego asintió. «Está bien». Afuera, la lluvia comenzaba a caer. Rafael pidió al conductor que trajera el coche y cuando la puerta se abrió, Sofía volvió a dudar. El vehículo era lujoso, de cuero claro, olor a perfume caro y silencio absoluto. Era como entrar en otro mundo. En el camino hacia la mansión, mantuvo las manos en el regazo, mirando por la ventana las luces de la ciudad que se reflejaban en los charcos de agua. Rafael, a su lado, la observaba discretamente, como quien percibe una historia entera escondida detrás de una mirada cansada. Ninguno de los dos lo sabía, pero aquella noche, planeada para ser solo un gesto de gratitud, estaba a punto de convertirse en el inicio de algo que cambiaría la vida de ambos para siempre. El coche se detuvo frente a una inmensa propiedad rodeada de muros altos y portones automáticos. La lluvia fina hacía que las luces del jardín se reflejaran en el suelo, creando pequeños espejos de agua que temblaban a cada paso. Sofía miró por la ventana y tragó saliva. Ante ella se alzaba una mansión que parecía más un hotel de lujo, amplias ventanas, columnas blancas y un silencio que pesaba incluso en el alma. Rafael bajó del coche con la ayuda del conductor e hizo un leve gesto, indicando que ella podía acompañarlo. Sofía dudó, mirando sus propios pies sucios, la ropa empapada y rota. Todo en ella gritaba que no pertenecía a ese lugar. Pero, al ver su mirada tranquila, dio un paso al frente. Apenas cruzó la puerta principal, fue invadida por una mezcla de asombro e incomodidad. El interior de la casa era un contraste cruel con todo lo que conocía: suelos de mármol, escaleras amplias, cuadros de artistas famosos en las paredes y el suave aroma de la madera pulida. Cada detalle parecía elegido para impresionar, pero el ambiente era frío, demasiado frío. Rafael la condujo hasta el piso superior, atravesando pasillos largos y silenciosos. «Aquí puedes descansar», dijo, abriendo la puerta de un dormitorio espacioso. La habitación era simple, pero confortable: una cama grande, sábanas blancas impecables, una lámpara encendida que emitía una luz suave. «El baño está ahí. Hay toallas limpias y algo de ropa que mandé dejar para ti. Tómate tu tiempo». Habló con gentileza, pero con una distancia respetuosa. Era un hombre acostumbrado a mandar, pero que ahora hablaba como quien pedía. Sofía sintió en silencio. Cuando entró al baño, el vapor caliente comenzó a llenar el aire. Abrió la ducha y, durante unos segundos, se quedó simplemente mirando caer el agua, sin creer que aquello fuera real. El sonido era hipnótico. Se quitó despacio la ropa sucia que parecía una segunda piel. Cuando el agua tocó su cuerpo, sintió la suciedad deslizarse, pero junto con ella, algo más: el peso de los días en la calle, del frío, del rechazo, de las puertas cerradas. Se lavó el rostro con jabón perfumado y, al levantar la cabeza, vio el espejo empañado. Con la mano, limpió un pequeño espacio y se quedó inmóvil. El reflejo que la miraba de vuelta no era el mismo que guardaba en la memoria. El cabello, ahora limpio, caía sobre los hombros. La piel, antes grisácea por el polvo, mostraba un tono suave. Y los ojos, los ojos volvían a brillar, un brillo tímido, pero vivo. Por un instante, sintió ganas de llorar. No era tristeza, era algo más profundo: reconocimiento. Por primera vez en años, veía a una mujer, no a una sombra. Una persona, no una carga. Se puso la ropa limpia que él había dejado, un pantalón de algodón suave y una camiseta sencilla, pero cómoda. Al mirarse de nuevo en el espejo, sonrió sin darse cuenta. El espejo reflejaba no solo la apariencia, sino el recuerdo de quien había sido un día, alguien que soñaba, que creía en el bien, que aún quería vivir. Afuera, Rafael esperaba en la sala, en silencio. El sonido distante de sus pasos resonó por el pasillo y, cuando apareció en la puerta, limpia, con el cabello suelto y una mirada serena, él la observó con sorpresa. Era la misma mujer, y al mismo tiempo, ya no lo era. Por un breve instante, Rafael comprendió algo que el dinero jamás le había mostrado. A veces, basta un poco de cuidado para que alguien vuelva a verse a sí mismo.
Y en aquella casa inmensa, fría y solitaria, una chispa de humanidad finalmente se encendió. Aquella primera noche, Sofía durmió profundamente. El colchón era suave, las sábanas olían a lavanda y, por primera vez en años, el frío no atravesaba su cuerpo. Se despertó asustada en medio de la madrugada, pensando que estaba soñando. Tocó la almohada, sintió la tela y cerró los ojos de nuevo, temiendo que, al abrirlos, todo desapareciera. Pero no desapareció. Cuando el sol entró por la ventana, tímido y dorado, se dio cuenta de que el día siguiente sería diferente y que, tal vez, algo dentro de ella ya había cambiado. Bajó despacio las escaleras, descalza. Encontró a Rafael sentado en la sala, frente a una gran ventana que daba al jardín. Estaba en su silla, mirando el horizonte con una taza entre las manos temblorosas. Al verla, sonrió levemente. ¿Dormiste bien? Mejor que en mucho tiempo, respondió, todavía sin creer que aquello fuera real. Entonces se ofreció a preparar el café. Rafael intentó negarse. Por costumbre, tenía empleados, chefs, personas para todo. Pero había algo en la sencillez de ella que lo desarmaba. La dejó. Y así comenzó lo que, hasta entonces, parecía una convivencia pasajera. Al principio, era solo gratitud. Él le permitía quedarse, y ella retribuía cuidando de las pequeñas cosas, arreglaba las flores, organizaba los libros, ponía la mesa. Su presencia traía movimiento a aquella casa que antes parecía un museo congelado. Pero los días fueron pasando, y lo que era un gesto de bondad se volvió rutina. Sofía empezó a formar parte de su vida. Todas las mañanas, preparaba el café y lo servía en la terraza, donde el sol calentaba las manos de Rafael. Se sentaban uno al lado del otro, y ella hablaba de la vida en las calles, de personas que nadie veía, de la sensación de dormir sin saber si despertaría en el mismo lugar. Rafael escuchaba. ¿Sabes qué era lo que más dolía?, dijo ella una vez. No era el hambre. Era la mirada de la gente. Esa mirada que te atraviesa como si no existieras. Él se quedó en silencio, reflexionando. Entendía más de lo que le gustaría admitir. Porque, a pesar del dinero, también sabía lo que era ser invisible, invisible en el alma, rodeado de gente que lo admiraba, pero que nunca lo veía de verdad. Con el tiempo, ella comenzó a ayudarlo con los ejercicios de fisioterapia. Cada mañana, le sujetaba las manos con firmeza, animándolo a mover los dedos, a fortalecer los brazos. Al principio, él se irritaba, odiaba sentirse débil. Pero Sofía no desistía. «Vamos otra vez», decía, con un tono dulce y decidido. Y cuando él se quejaba, ella reía. «Eres terco. He visto niños más obedientes». Él intentaba ocultar la sonrisa, pero no lo lograba. Las risas empezaron a llenar la casa. Pequeñas, sinceras, inesperadas. El sonido resonaba por los pasillos como algo olvidado, vida. Rafael comenzó a mostrarle sus libros, sus fotografías antiguas, recuerdos de una época en la que creía que el éxito lo haría completo. Y ella, curiosa, hojeaba todo, escuchando las historias con atención. Pero, a diferencia de otras personas, Sofía no se impresionaba con el lujo. Lo que la tocaba eran los detalles humanos, la foto de él aún joven, el retrato con sus padres, el brillo en la mirada de alguien que soñaba, antes de convertirse solo en un nombre en los periódicos. Por las noches, intercambiaban historias. Sofía hablaba de las calles, de cómo aprendió a encontrar refugio bajo los puentes, de amigos que se perdieron con el tiempo. Y Rafael hablaba de negocios, viajes, cenas caras, pero al describirlos, percibía el vacío que todo eso cargaba. Una vez, ella dijo: «Tú lo tuviste todo, pero parece que nunca tuviste a nadie». Él bajó la mirada y respondió, casi en un susurro: «Y tú no tuviste nada, pero parece que guardaste todo lo que yo perdí». Fue en ese intercambio donde las barreras comenzaron a disolverse. El millonario y la mendiga ya no existían. Eran solo Rafael y Sofía, dos seres heridos por la vida, aprendiendo a cuidarse el uno al otro. Con el paso de las semanas, su relación se transformó en algo que ni siquiera sabían nombrar.
No había promesas ni obligaciones, solo un vínculo invisible, hecho de confianza y presencia. Él comenzó a sonreír más. Ella empezó a cantar mientras ordenaba la cocina. Y la mansión, antes fría y sin alma, parecía respirar nuevamente. Los empleados notaban el cambio, el ambiente más ligero, el brillo en la mirada del patrón, el sonido suave de la risa de Sofía resonando por los pasillos. Algunos lo encontraban extraño, otros solo observaban en silencio. El tiempo corría sin que se dieran cuenta. Lo que iba a ser solo una noche se convirtió en una semana. La semana se volvió un mes. Y cuando lo advirtieron, ya no podían imaginar ni un solo día sin la presencia del otro. Rafael, que antes veía el mundo detrás de ventanas cerradas, ahora esperaba el momento de verla entrar en la sala. Sofía, que antes vagaba sin rumbo, encontraba en cada pequeño gesto de él un nuevo motivo para creer que la vida aún podía ser buena. Y así, entre risas, cafés y conversaciones sinceras, ocurrió lo improbable. Del encuentro entre el hombre que lo tenía todo y la mujer que no tenía nada, nació algo que ninguno de los dos sabía explicar, algo puro, simple y verdadero. Un sentimiento que no necesitaba palabras para ser entendido. El sol de la tarde iluminaba el jardín de la mansión, haciendo que las flores recién regadas brillaran como pequeñas joyas bajo la luz dorada. Rafael estaba sentado en su silla, cerca del lago artificial, observando a Sofía recoger algunas flores que nacían junto al seto. Ella tarareaba distraída, una melodía sencilla que mezclaba ligereza y paz, algo que hacía mucho tiempo no existía en aquel lugar. Él la observaba con una sonrisa discreta, de esas sonrisas sinceras y raras que surgen sin pedir permiso. El simple hecho de verla allí, viva, riendo, moviéndose con naturalidad, era suficiente para calentar lo que quedaba de su corazón endurecido. Pero aquel momento de serenidad estaba a punto de ser interrumpido. Desde el portón principal, un coche importado se detuvo lentamente. El sonido del motor apagándose devolvió a la realidad que Rafael intentaba olvidar. El conductor corrió a abrir la puerta y, del interior, bajó Eduardo Lozano, uno de los socios más antiguos de Rafael, un hombre elegante, de traje impecable y mirada arrogante, el tipo de persona que medía el valor de los demás por el reloj que llevaban. Caminó apresuradamente hacia el jardín, con una sonrisa tensa y un aire de falsa preocupación. «Rafa, amigo mío, ¿cuánto tiempo? Intenté hablar contigo, pero has estado desaparecido. Necesitamos conversar sobre el consejo, sobre la nueva inversión en Europa». Rafael lo recibió con cordialidad, pero con un aire distante. «Eduardo, siéntate. No he hablado mucho con nadie últimamente». El socio miró a su alrededor, analizando el ambiente con una mezcla de curiosidad y desdén, hasta que sus ojos se posaron en Sofía, que en ese instante se acercaba a los dos, sosteniendo un pequeño jarrón de flores. Ella sonrió educadamente. «Buenas tardes». Eduardo frunció el ceño, confundido, y luego se volvió hacia Rafael. «¿Quién es esta mujer?». Rafael respondió con sencillez. «Sofía. Vive conmigo desde hace algún tiempo». La reacción del socio fue inmediata, una risa corta, nerviosa, casi burlona. «¿Vive contigo? Estás bromeando, ¿verdad?». Sofía sintió que su mirada la atravesaba de arriba a abajo. No era una mirada de curiosidad, sino de juicio. Bajó los ojos, intentando ocultar la incomodidad, y dio un paso atrás. «Rafa, ¿qué te está pasando? Esta mujer claramente, bueno, ya sabes. No es una de los nuestros. ¿Te has vuelto loco? Vas a poner en riesgo tu reputación, tus negocios, todo lo que construiste». Aquellas palabras cortaron el aire como cuchillas. Rafael respiró hondo, apoyó las manos en los brazos de la silla y respondió, con calma, pero con una firmeza que Eduardo nunca había visto en él. «Ella es más humana que mucha gente que he conocido, incluyéndote a ti». El silencio que siguió fue pesado. Eduardo se quedó sin reacción, parpadeando varias veces, sin creer lo que había oído. «Rafael, no puedes estar hablando en serio». «Lo estoy», interrumpió el millonario. Eduardo bufó, riendo de forma amarga. «Estás ciego.
¿Vas a destruir todo lo que tienes por una mujer como esa? Sofía, sintiendo el peso de la situación, murmuró: «Puedo irme, no quiero causar problemas». Pero Rafael se volvió hacia ella y dijo, firme: «Nadie va a irse a ningún lado. Tú te quedas». Por un instante, el socio quedó inmóvil, sorprendido por el tono sereno y decidido de Rafael. Luego, sin saber qué responder, simplemente dio la espalda y se fue, murmurando palabras inaudibles. Cuando el coche desapareció por el portón, el jardín volvió al silencio. Sofía seguía de pie, sin saber qué decir. Rafael se volvió hacia ella y sonrió levemente. «Perdona por eso. No deberías haber dicho nada, no quería causar confusión». «Sofía», lo interrumpió él, «tú no causaste nada. Solo me hiciste ver quienes realmente me rodeaban». Ella se acercó despacio, aún con el jarrón de flores en las manos. «¿Y qué vas a hacer ahora?». Rafael miró hacia el horizonte, donde el sol comenzaba a ponerse. «Tal vez, por primera vez, viva a mi manera». Aquella tarde marcó un antes y un después en su vida. La frase dicha al socio no fue solo una defensa, fue una ruptura. Rafael comenzó a alejarse del mundo que construyó con tanto esfuerzo, pero que ahora le parecía vacío. Canceló reuniones, rechazó invitaciones, apagó el teléfono que nunca dejaba de sonar. El dinero seguía allí, pero ya no era el centro. Y mientras el cielo se teñía de naranja y rosa, Rafael se dio cuenta de que, por primera vez en muchos años, no sentía que le faltara nada. El mundo podía juzgarlo, pero él finalmente se sentía libre. El cielo amaneció pesado, cubierto por nubes densas que anunciaban la tormenta que vendría. El viento soplaba por las rendijas de las ventanas de la mansión y el sonido distante de los truenos resonaba como una advertencia. Rafael estaba solo en la sala, sentado en su silla, mirando a través del ventanal las gotas que empezaban a deslizarse lentamente, formando caminos torcidos en el vidrio. Sofía había salido por unos minutos a buscar algo en la cocina. Ella siempre se aseguraba de que él estuviera cómodo, cubierto y seguro, pero ese día Rafael sentía una inquietud diferente, una mezcla de frustración y orgullo herido. Ya llevaba meses atrapado en esa silla, dependiendo de ella para todo. Y aunque la presencia de Sofía le traía paz, él odiaba la sensación de impotencia. Cuando oyó el ruido del viento golpeando contra la ventana abierta en el pasillo, algo dentro de él impulsó una decisión irreflexiva. «Yo puedo, solo necesito intentarlo». Con esfuerzo, apoyó las manos temblorosas en los brazos de la silla y comenzó a incorporarse. El cuerpo se resistía, los músculos protestaban, pero el deseo de demostrar que aún podía era más fuerte. Cada movimiento parecía una lucha silenciosa contra su propio destino. Sofía, en la cocina, oyó un ruido seco, un impacto fuerte, seguido de un gemido ahogado. Se le heló el corazón. «Rafael», gritó, dejando caer el paño que sostenía. Corrió por el pasillo. Cuando llegó a la sala, lo que vio le hizo desaparecer el aire de los pulmones. Rafael estaba caído en el suelo, de lado, intentando levantarse, pero sin fuerzas. El cuerpo temblaba y la lluvia que el viento traía por la ventana lo empapaba por completo. «Dios mío, Rafael», exclamó, arrodillándose a su lado. Ella lo sujetó por los hombros, intentando incorporarlo, pero él apartó la mano de ella en un gesto de vergüenza. «No, no me toques», murmuró, con la voz débil, la mirada perdida. «Por favor, déjame ayudarte. Deberías haber dejado que me cayera». La frase salió amarga, cargada de rabia, pero no hacia ella, sino hacia sí mismo. Rafael no soportaba ser visto así, tan vulnerable. El hombre que un día comandó empresas y hombres poderosos ahora no podía ni siquiera mantenerse en pie. Sofía respiró hondo, con los ojos vidriosos. La lluvia golpeaba fuerte las ventanas y el sonido se mezclaba con el llanto que ella intentaba contener. «Nunca vuelvas a decir eso», respondió con firmeza, la voz quebrada. Él la miró, confundido, y ella continuó. «Yo no estoy aquí para tenerte lástima. Yo estoy aquí porque quiero estar. Porque me importas. Porque te amo, Rafael». El tiempo pareció detenerse.
Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, mezcladas con el ruido de la tormenta. Sofía sintió que su rostro se giraba lentamente hacia ella. Había algo nuevo en su mirada, no solo sorpresa, sino un reconocimiento profundo, como si por fin comprendiera todo lo que venía sintiendo y nunca tuvo el valor de admitir. Ella lo sujetó con más fuerza, sin miedo, sin dudar, y lo ayudó a levantarse. Su cuerpo cedía, pesado, cansado, pero sus ojos estaban vivos, firmes, fijos en los de ella. Sofía lo condujo hasta la silla, acomodándolo con cuidado, con las manos temblando de emoción. Él respiraba con dificultad, el pecho subiendo y bajando rápidamente, pero lo que sentía en ese momento era más fuerte que el dolor. Ella se agachó y apoyó la frente en la de él. El calor del contacto contrastaba con el frío de la lluvia que entraba por la ventana. Rafael cerró los ojos. Por primera vez, se permitió ser cuidado sin vergüenza, sin orgullo, sin miedo. Los minutos siguientes pasaron lentos, llenos de una emoción silenciosa. Sofía le secó el agua del rostro con sus propias manos, y él, aún sin encontrar palabras, solo la observaba, y en cada rasgo de su rostro veía algo que nunca había visto en toda su vida: amor verdadero, ese que no espera nada a cambio. Los días siguientes al accidente fueron diferentes a todo lo que Rafael había vivido. No hubo médicos, fisioterapeutas ni consejos empresariales que pudieran curar lo que sintió aquella tarde lluviosa, pero había algo nuevo dentro de él. Un tipo de fuerza silenciosa que venía de la mirada de Sofía, de la forma en que ella lo animaba, de las palabras simples que, de alguna manera, daban sentido a todo lo que antes parecía vacío. Fue durante una de esas mañanas, sentado en la terraza, cuando Rafael tomó una decisión. Miró a Sofía, que cuidaba de las flores con las manos manchadas de tierra y el rostro iluminado por el sol, y pensó: la gente necesita verla como yo la veo. Al tercer día después de la caída, llamó al conductor y le pidió que preparara el coche. Sofía se extrañó. ¿Vas a salir? Vamos a salir, respondió él, con una sonrisa misteriosa. Ella intentó protestar, pensando que aún era pronto para que él se aventurara fuera de casa, pero la mirada decidida de Rafael la silenció. Unas horas después, el coche negro se detenía frente a un lugar familiar, el mismo restaurante donde todo había comenzado. Aquel en el que él, antes rodeado de miradas y orgullo, había conocido a la mujer que cambiaría su vida. El camarero de la puerta casi no podía creerlo al verlo. Rafael Herrera, el empresario recluido, y a su lado, Sofía. Ella llevaba un vestido rojo. El cabello, ahora limpio y suelto, caía sobre los hombros con naturalidad. En el rostro no había maquillaje, solo un brillo sereno que ninguna joya sería capaz de imitar. El murmullo comenzó en cuanto entraron. Las mismas personas que un día desviaron la mirada ahora susurraban, intentando entender lo que veían. Algunos recordaban la escena antigua, el millonario siendo alimentado por una mujer de la calle. Otros solo observaban, curiosos, esperando un nuevo espectáculo. Pero no había ningún espectáculo. Solo había verdad. Rafael fue hasta la misma mesa donde todo había ocurrido meses antes. Se detuvo, sosteniendo la mano de Sofía, que temblaba levemente. Los dos se sentaron. El camarero, incómodo, se acercó a ellos con voz vacilante. «Señor Herrera, es un honor tenerlo de vuelta». Rafael solo sonrió. «Gracias. Pero hoy no quiero que nadie nos sirva». Miró a Sofía, tomó un tenedor y, con la mano que antes apenas podía sostener un vaso, empezó a comer. Las manos aún temblaban, sí, pero ahora había firmeza en sus ojos. Todo el restaurante observaba. Y entonces, sin prisa, Rafael dejó el cubierto sobre la mesa. Su voz resonó suave, pero lo bastante firme para ser escuchada en cada rincón de aquel lugar. Hace algún tiempo, en este mismo restaurante, nadie quiso ayudarme. La gente miró, se rió, y luego fingió que yo no existía. Pero una mujer, que no me debía nada, cruzó la puerta y me tendió la mano. Todos guardaron silencio. Las miradas se volvieron hacia Sofía, que bajó los ojos, avergonzada. Rafael apretó su mano y continuó. «Esta es la mujer que me enseñó a levantarme.
que me mostró que el valor de alguien no está en lo que viste, ni en lo que tiene, sino en lo que lleva dentro de sí. Algunos empleados dejaron de trabajar, los clientes se miraron entre sí, y hasta el dueño del restaurante, que un día quiso expulsarla, se quedó inmóvil, sin saber dónde meter la mirada. Sofía, emocionada, intentó decir algo, pero las palabras no salían. Ella sonrió. Una sonrisa simple, pero tan llena de verdad que todo el ambiente pareció aquietarse. Sofía le sostuvo la mano con firmeza y, por un instante, ninguno de los dos oyó nada más, ni los susurros, ni los cubiertos, ni las miradas curiosas. Solo el suave sonido de la respiración del otro. Afuera, el cielo comenzó a despejarse. La lluvia fina dio paso a un rayo de sol que atravesó el cristal del restaurante e iluminó la mesa donde estaban. Mientras salían de la mano, las miradas seguían puestas en ellos. Pero, esta vez, no había risa ni juicio. Solo silencio y admiración. Pasaron meses desde aquel día en el restaurante. Rafael se dedicó a la recuperación con una fuerza que sorprendía incluso a los médicos. Cada sesión de fisioterapia era dolorosa, pero él no se rendía. En los días en que el cuerpo parecía no responder, era la voz de Sofía la que lo sostenía. Una vez más, Rafael, tú puedes. Y él podía. No solo por determinación, sino porque había algo más grande que lo impulsaba, el deseo de vivir a su lado. Con el tiempo, los movimientos regresaron. La silla de ruedas, que antes era una prisión, pasó a ser solo un recuerdo de dónde venía y de cuánto ella lo ayudó a levantarse. Las personas cercanas, aquellas que antes dudaban, comenzaron a reaparecer. Amigos, socios, conocidos. Muchos venían por curiosidad, otros con arrepentimiento. Pero Rafael ya no parecía el mismo hombre de antes. El brillo en sus ojos era distinto. Sofía, ahora viviendo oficialmente en la mansión, llevaba consigo un toque de sencillez que transformó el lugar. Un año después, en una mañana soleada, Rafael la llevó al jardín. El mismo donde, meses antes, había sido confrontado por el socio arrogante. Pero ahora, el escenario era otro. Las flores estaban en pleno color y la brisa suave hacía bailar el vestido de Sofía. Él se acercó, caminando con firmeza, sin ayuda, solo con el corazón acelerado. Entonces Rafael sacó del bolsillo una pequeña caja de terciopelo. Dentro, un anillo sencillo, sin exageraciones, con una piedra clara que reflejaba la luz del sol. ¿Te casarías conmigo? Sofía se llevó las manos a la boca, sorprendida. Sí, Rafael. El beso fue largo, silencioso y lleno de todo lo que las palabras no podían decir. La boda ocurrió algunas semanas después, de forma discreta, solo para unos pocos amigos y personas cercanas. Sofía llevaba un vestido sencillo, ligero. Rafael, con un traje azul claro, caminó hacia el altar con pasos firmes, demostrando a todos, y a sí mismo, que había vencido. Cuando el sacerdote anunció, «Pueden besarse», hubo aplausos y lágrimas. Pero el momento más hermoso llegó después, cuando él la miró a los ojos y dijo, «Tú fuiste mi nuevo comienzo, Sofía. Y todo lo que sea de ahora en adelante, quiero serlo contigo». Su vida siguió con tranquilidad. Rafael redujo el ritmo de los negocios, dedicando más tiempo a lo que realmente importaba, cuidarla a ella, cuidarse a sí mismo y, sobre todo, vivir. El millonario se sanó, el orgullo se transformó en humildad y el amor, aquel que nació de un gesto sencillo, frente a un plato de comida, se convirtió en el mayor milagro de todos.